me gustaría estar presente, pero bueno, al menos en los late puedo dar la oportunidad de compartir información sobre el proyecto que nos apasiona y que junta distintas partes del país, siempre en torno a la raza minoritaria. Nuestro proyecto se llama Biofortrade y es biología molecular al servicio de la raza minoritaria del cerdo de España. Me gustaría empezar presentando quiénes conforman este proyecto, porque es un grupo operativo superautonómico y además muy interesante que ha agrupado distintas partes que se deberían de cuidar mucho acerca de esta raza minoritaria. Lo primero, las imprescindibles y las verdaderas protagonistas, las tres asociaciones de criadores de raza minoritaria, de porco celta, de Galicia, de chato murciano, Cachamún, en Murcia, y la Asociación de Criadores de Cochino Negro Canario en las Islas Canarias. Ellos son, insisto, los verdaderos protagonistas porque sin su voluntad esta raza hoy no existiría. No olvidemos nunca. La minoritaria sigue existiendo por la voluntad de ciertos ganaderos que quisieron mantenerlas. Nosotros, la Universidad de Murcia, como socios tecnológicos, somos los que, digamos, ponemos la parte científica. Medrar como el motor de verdad de este proyecto, porque sin ellos la reactiríamos a la de no saber funcionar, no fuera en disciplina, nos obligan a llevar las cosas al día. Y pasa que es información, es comunicación, cómo no, porque mucha gente ni siquiera sabe que esta nota existe. Mucha gente ni siquiera sabe que tiene carne de muy alta calidad, de kilómetro cero, a su imposición diferenciada y además ligada a una forma de producir muy arraigada en la cultura de la tierra. Piramis, experta en manejar Big Data, mucha información. Ellos nos van a ayudar a integrar, pues imagínense todos los datos que vamos a generar, deberían de darnos al final directrices de acción. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo trasladarla al campo y que nos ayude a producir mejor, más eficientemente y con mejores animales? Y finalmente, otro de los imprescindibles, los que cocinan, Terreo. La Fundación Terreo, ellos se dedican a explorar todas las posibilidades gastronómicas y culinarias con esta raza, y digo que son otros de los imprescindibles porque si no nos comemos estos cerdos se extinguirán. Este lema lo mantenemos en este proyecto a rajatabla porque es una cosa cierta: o comemos raza minoritaria o se extinguen porque realmente los productores dejarán de tener esa voluntad de seguir manteniendo esta raza. A mí me gusta decir que el subtítulo de este proyecto es Uniendo Futuro y Tradición, porque lo que estamos haciendo es realmente tratar de ponerle tecnología a una forma de producción muy artesanal, muy ancestral, ¿de acuerdo? Me gustaría muy brevemente empezar por recordarles cuántas razas minoritarias tenemos en el panorama español. Este es el mapa de FEAGA de las razas españolas, pero bueno, como verán, incluyen también las centroeuropeas y británicas ya como razas españolas. Realmente autóctonas vamos a tener, si vamos de norte-oeste al sureste, vamos a tener en Galicia el porco celta, que es parte de un tronco muy concreto de animales. En Asturias, el astur celta, el gocho astur celta. En Euskadi, Navarra e Iparralde, País Vasco francés, vamos a tener el Euskal Cherry. Estos tres son blancos de capa blanca, bueno, distintas variedades, pueden ser también negros, pueden ser pinchados, pero tienen unas características muy concretas. En las islas y el sureste que nos encontramos, pues tres razas derivadas del tronco ibérico. En las Islas Baleares el negro mallorquí, en Murcia el chato murciano y en Canarias el cochino negro canario. Este es el panorama. Luego, por ejemplo, en Portugal pues tenemos más razas autóctonas que derivan del tronco celta, pero bueno, hoy nos dedicamos solo a las especies. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Pues en este proyecto vamos a trabajar con ADN. Vamos a ponerle a estas razas minoritarias tecnología de ADN que nos ayude a determinadas tareas y labores que van a mejorar totalmente no solo las características de la raza, sino también pues, la comercialización, la generación de fidelización y confianza del consumidor, etc. Les contaré qué muestreo vamos a hacer, qué tipo de genotipados, es decir, cómo vamos a trabajar con el ADN, qué fenotipos vamos a tomar para poder relacionarnos con ese ADN y finalmente mucho énfasis en la calidad de carne porque es lo que realmente diferencia a estas razas. Son razas que han estado a punto de extinguirse por razones muy concretas. La primera es porque son muy poco productivas, realmente económicamente yo diría que son incluso hasta antieconómicas. Por eso digo que la voluntad de los ganaderos las han salvado, en comparación con las razas precoces. La otra es que tienen una capacidad de exposición grasa mayor que el cerdo blanco precoz y esto hace pues, que en un mundo en el que vivimos ahora mismo la grasa no está muy bien vista y esto aparentemente haga que
pierdan calidad o organolépticas al consumidor, pero cuando analizamos esta grasa nos damos cuenta que tiene unas características que tenemos que poner en valor. Bueno, los objetivos de este proyecto, ¿cuáles son? Está claro, lo primero es meter tecnología a esta raza y ¿cómo? Pues haciendo genotipados de alta, ultra alta y baja densidad. Esto ya les explicaré que son 3 tipos de marcadores del ADN diferentes que van a ayudarnos a una trazabilidad extrema, porque otro de los problemas que enfrentan estas razas a veces es el fraude, es decir, que se vendan productos con el nombre de estas razas sin que realmente procedan de animales de estas razas. Y bueno, pues simplemente apostar porque la ganadería de estas razas se haga cada vez más sostenible, cada vez más rentable, se haga atractiva para las siguientes generaciones, porque otro de los problemas con los que nos enfrentamos es que no hay relevo generacional. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues metiendo tecnología de la información, metiendo inteligencia artificial o metiendo el blockchain, por ejemplo, que nos ayude a certificar. En esto, por ejemplo, Asomorcel lleva la delantera. El fin de semana pasado Iván ya me enseñaba pues, un proyecto en el que con blockchain van a poder trazar cualquier producto de porco celta que se venda en el mercado. Para obtener estos resultados, ¿qué buscamos? Pues primero, desentrañar el ADN de esta raza, buscar marcadores específicos de la raza que sean excluyentes o incluyentes, es decir, que estén solo en esta raza o que no estén nunca en esta raza. Esto nos permitiría trazar no solo las piezas nobles, que son fáciles porque son una única pieza, un jamón, un lomo, procede de un solo animal, pero un embutido, por ejemplo, puede proceder de muchos animales. Bueno, esto nos ayudará a diferenciar estas razas de las que tienen. Buscar zonas del ADN que estén relacionadas con caracteres productivos que queremos potenciar, caracteres de crecimiento, caracteres de calidad de carne, caracteres reproductivos. Pues esto es lo que vamos a ir buscando. Vamos a poner mucho énfasis en uno de ellos, que es la grasa intramuscular infiltrada. ¿Por qué? Pues porque es un carácter que le da a la carne jugosidad, terneza, sabor, bouquet, todo eso que busca un consumidor en una carne diferenciada. Además queremos, como somos creyentes férreos del bienestar, queremos buscar marcadores que nos indican animales que tienen más capacidad de adaptación a medios extremos, como puede ser Galicia en invierno, en esos animales que se usan como un medio forestal, al aire libre. Galicia en invierno hace frío y llueve mucho. Queremos buscar qué animales están mejor adaptados a esa situación, o en Canarias en Murcia animales adaptados al clima extremo cálido, que es lo que tenemos. Bueno, vamos a hacer muestras de saliva, luego les contaré, y ver qué animales están mejor adaptados o resisten mejor esas condiciones. Con todo esto y todos estos datos queremos establecer planes de cría, es decir, índices de selección que nos permitan seleccionar los mejores animales de la siguiente generación para hacer una mejora genética real de estos animales y al final pues hacer una trazabilidad, como les decía antes, poder establecer paneles de marcadores que nos indiquen que un producto realmente es un porcocelta, un chatumurciano, un negro canario, y poder asegurárselo al consumidor, que estará dispuesto a pagar más si le podemos asegurar que realmente el producto por el que paga es lo que le dicen que es. Y finalmente establecer una sistemática de recogida de datos. ¿Por qué? Porque como ya dije, esta raza muchas veces es una segunda actividad, no es una actividad profesional, y muchas veces no se registran datos de estos animales, y esto nos impide pues, realmente establecer estos programas de selección. Para hacer buenos programas de selección, sin duda tenemos que dar buena información. Bueno, pues este proyecto pretende establecer ya una dinámica de recogida. Y además pretende otra cosa más, que es establecer las bases para una federación de todas las razas minoritarias, porque todas por separado somos cosas muy pequeñitas, pero si nos juntamos ya hacemos una cosa algo más limpia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un sueño que comparto con Iván Rodríguez Paz, con el director técnico de Asomorcel, que ya hace tiempo que lo vio, que la única forma de que las razas minoritarias pues, tengan más ventajas es creando federaciones. ¿Qué muestras vamos a hacer? Pues vamos a tomar distintos tipos de muestras. Primero, para obtener los ácidos nucleicos, sangre, músculo y pelo. Estos son 3 fuentes muy buenas de ácidos nucleicos y nos van a permitir pues, aislar ADN y hacer pues, todos los análisis que queremos. Para los metabolitos de estrés, saliva es una muestra muy poco invasiva, muy fácil de obtener. Con meterle una esponja a un animal en la boca durante un cierto tiempo, pues ya vamos a obtenerlo. Y luego ya nos iremos a las mediciones de grasa y vamos a hacer 2. Una es la grasa intramuscular medida mediante ecografía, que tampoco es invasiva, se puede hacer con el animal vivo, y el perfil de ácidos grasos, que desafortunadamente sí es invasiva. Es decir, tenemos que esperar a que el animal se sacrifique para obtener una muestra de grasa y esto, pues, obtener ese perfil. Estos son un poco los números que vamos a manejar en este proyecto. Como verán ustedes, no son pequeños para las razas de las que estamos hablando. No
olviden que entre las tres razas, poco Z, chamuntero y negro canario, no llegamos a las 1500 reproducciones. Esto es una granja mediana en blanco precoz. Así que, bueno, estas son las dimensiones con las que nosotros trabajamos. Y además con bastante dispersión, porque, por ejemplo, por Z son en la soportera hay 140 asociadas, lo cual significa que hay muy pocas cerdas por cada una de las especies. Bueno, estos son los tipos de análisis que queremos hacer. Ahora les explicaré: microsatélite, NIPS, secuencia completa. Perfil de estrés tiene distintos metabolitos que nos van a indicar, y en carne ya les dije que vamos a hacer perfiles de ácidos grasos, porque ya saben ustedes que esto hay que explicarse al consumidor. Los ácidos grasos saturados en general pues no tienen muy buena fama para la salud cardíaca, y es verdad. Sin embargo, los insaturados, mono y poliinsaturados sí. Y esta es la buena noticia, porque la grasa de nuestros animales tiene riqueza en insaturados. Esto es algo que heredan, por ejemplo, las razas negras lo heredan del ibérico. El ibérico tiene mayor capacidad de coste. Y el tronco celta también tiene un perfil de ácidos grasos más saludable que el de los otros animales, de los dos. Sin que esto quiera decir que los cerdos blancos no son saludables, en absoluto, en absoluto. ¿Qué marcadores vamos a utilizar? Pues fíjense, lo voy a referir al número de puntos que vemos en el ADN, y así se hace una idea de la densidad. Los de baja densidad vamos a utilizar 29 marcadores. Esto es ver en 29 puntos del ADN y ver qué hay en esos puntos del ADN de todos los animales, tratando de encontrar algo que sea excluyente de celta, de negro o de chato. Esto es complicado, porque el número de marcadores es muy bajo. Luego pasaríamos a la alta densidad. Depende de la RAI que se utilice, estaremos hablando de entre 62 y 260.000 puntos. Fíjense cómo ha mejorado la potencia. Ya estamos mirando muchísimos más puntos. La probabilidad de encontrar algo excluyente ha aumentado. Y en 33 de estos animales vamos a hacer la máxima densidad de genotipado que se puede hacer, que es genoma completo. 2.500 millones de puntos, es decir, todo el ADN, toda la secuencia del ADN de 33 animales, que nos va a permitir de verdad escrutar nuestras razas hasta el infinito y compararlas con todas las secuencias completas que ya existen en los bancos públicos de datos. Esto, evidentemente, pues nos va a dar una capacidad, en la conjunción de estos tres datos, nos va a dar una capacidad brutal de análisis. El objetivo de hacer estos tres niveles de densidad es ver en cuál de ellos encontramos ya marcadores excluyentes, porque es diferente el coste de cada una de estas pruebas. Si encontramos un perfil de SNPs que ya nos da una capacidad de exclusión del 99,9%, pues no tendremos que ir jamás a full genome sequencing, a secuencia completa, que es muchísimo más cara. Y bueno, el sueño sería encontrar 6 o 7 microsatélites que ya fueran excluyentes, pero ya les aseguro y les adelanto que esto no va a poderse. Con todo esto vamos, obviamente, a introducirlo en bases de datos públicas, porque el uso de dinero público nos obliga a ello, y además, por ética científica, tenemos que hacerlo así, y esto nos permitirá compararlo con todos los registros que hay en los datos, en las bases de datos públicas, y nos permitirá comparar nuestros animales. Les voy a hacer un resumen, porque sé que les acabo de dar muchísima información de golpe. De sangre y músculo obtendremos ADN. Con esto vamos a hacer 3 tipos de marcadores: microsatélites, NIPS, secuencia completa. El resultado de estos marcadores lo vamos a comparar, vamos a hacer estudios de asociación con los datos productivos, la grasa intramuscular que obtendremos mediante ecografía. Le hacemos una ecografía al lomo y sabemos qué porcentaje es grasa y qué porcentaje es músculo, y con el perfil de ácidos grasos, con la esperanza de, más allá de esa trazabilidad, pues encontrar marcadores que nos indiquen a priori, el día que nace un animal, qué potencial va a tener para estos caracteres del cuerpo: los productivos, el perfil de ácidos grasos y la grasa intramuscular. Eso lo podemos hacer el primer día que nace un animal. Y esto ya nos permite centrarnos en qué animales merece la pena que criemos como futuro reproductor, y qué animales merece la pena que ya vayan directamente al circuito de cero. Y la otra pregunta que queremos resolver es, el día que nosotros tengamos una pieza de carne y nos planteemos de cuál de las razas que están en la zona donde se produce esa carne procede ese producto, pues simplemente investigando el ADN nos permitirá decir de qué raza procede. Esto es el nivel de trazabilidad máximo que se puede obtener, y que es uno de los objetivos de este. Disculpa un momento, Guillermo, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Es que nos están pasando las diapositivas. Pero no lo escuchamos.
Ahora sí. Sento currare. ¿Se pasan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Dónde me he quedado? ¿Vuelvo a empezar o sigo donde estoy? Sí, Vale, bueno, se han perdido ustedes, solo les voy a poner para que vean todo lo que se han perdido, pero bueno, les voy a poner el centro, resumen y así nos centramos. Sangre y músculo, ADN, microsatélite, es decir, secuencia completa. Esto pretendemos asociarlo con los datos de grasa muscular, los productivos y reproductivos y el perfil de ácidos grasos, simplemente para poder predecir a priori, el día que nace un animal, qué animales tienen mayor o menor potencial de crecimiento, o de reproducción, o de deposición de grasa intramuscular, o de deponer unos ácidos grasos. Y la segunda gran parte de este proyecto es, pues tomando una pieza cárnica, poder diferenciar de todas las razas que están presentes en la zona geográfica de producción de esa carne, cuál es exactamente la raza de la que viene. Todo esto tomando una muestra de esa carne que contiene ADN, es una invariable, y que nos podrá indicar cuál de las razas que hay allí es la que está siendo el origen de ese. Bien. El estado de ejecución de este proyecto, pues vamos bastante avanzado, menos de lo que le gustaría a nuestros amigos de Pedral, pero debo reconocer que vamos bien. Se han hecho ya distintas visitas a Canarias, a Galicia y en Murcia hemos hecho distintas jornadas de campo. Esto es una foto de la primera jornada de campo que hicimos en Galicia y siempre con el objetivo pues, de obtener todas las mediciones que necesitamos. Esta es la primera jornada de trabajo en Murcia. Como verán, además siempre hay un equipo muy interesante de gente y esta es la primera jornada de trabajo en Canarias, primera y única, porque a Canarias tendremos que volver. Debemos de reconocer que trabajar con la Asociación de Canarias pues tiene el inconveniente de la lejanía, pero no es un inconveniente insalvable. Me gustaría aquí citar una empresa que no he dicho al principio porque no forma parte del consorcio, pero debemos de mostrarles nuestro agradecimiento porque se han implicado y se han implicado de lleno en este proyecto sin tener ningún interés en él, nada más que bueno, la amistad personal y el que trabajamos muchísimo con ellos, mi grupo de investigación, que es Ingaso. Ingaso nos deja un ecógrafo que vale un dineral y que curiosamente pues este proyecto no nos permitía comprar, los fondos no se podían destinar a esto, con lo cual pues Ingaso nos ha prestado los equipos y nos presta al personal, a su personal que son expertos haciendo ecografías de lomo para grasímeros. Bueno, estos son los análisis que vamos a hacer. Al final vamos a obtener 1230 muestras para ADN, da igual que sea sangre, músculo o pelo, todo lo que tenga ADN. De esto vamos a hacer 1230 de microsatélites, 630 SNPs y 33 de full genome sequencing, de secuencia completa. Amén de 140 perfiles de estrés, 600 ecografías y 360 análisis de perfil de ácidos grasos. ¿Dónde estamos ahora mismo en cuestión de muestreo? Fíjense. Estamos aquí. Lo que está en verde es que ya se ha cumplido el objetivo y lo que está en azul es que estamos por encima del 50%. Y si ven, predomina el verde y el azul. Es decir, vamos bastante bien en cuestiones en cuestión de muestreo. Porque también les digo que el proyecto teóricamente empezó en... muestras de grasa y leque. Es la que ante la mano tiene un objetivo más alto. En Murcia ya hemos cubierto objetivos de saliva y sangre. Nos falta... Otra vez, no pasa. No pasó. No sé. Ahora sí. Voy a presentar directamente. ¿Ya está? Ahora mismo sí. A ver, voy a pasar al siguiente. ¿Ves la siguiente? No. Bueno, pasa.
Ya acabó. No. Si interrumpió algo, ¿no? Es que luego se pasan las diapositivas. Ah, bien, que no se preocupe que lo cortamos y lo editamos, ¿eh? Ahora mismo sí. Ahora sí va. A ver, ahora está en proyección y ahora no pasa nada. Ahora no se va. Vale, voy a seguir así. Vale. No sé por qué, pero bueno, como cada programa va Ya. así seguimos, ¿vale? ¿Dónde estamos? Ya les he dicho que tenemos muchos objetivos de muestreo cubiertos, pero bueno, no solo está en los objetivos de muestreo, sino en las analíticas que llevemos hechas. Si ven ahí, por ejemplo, de microsatélites ya tenemos casi el 89% de la muestra obtenida, que es más de la mitad del total del proyecto. Esto ya está analizado. Ya hemos mandado a Santiago, porque debo decirles que, bueno, en mitad del proyecto, gracias también a su mujer que Iván, se cruzó un ángel en nuestro camino, que concretamente es Ángel Catarcedo, catedrático de genética en la Universidad de Santiago, que nos ofreció el Centro Genético Nacional para hacer los análisis, y son ellos los que nos están haciendo los análisis. Debo de agradecer públicamente porque a Inés Quintela, que es mi contacto en el Centro Nacional de Genética, porque realmente pues, nos están haciendo los análisis y vamos a tener mucha más potencia de análisis. Gente que está muy desocupada, por eso se puede ocupar a esto, solo es una ironía, porque solo para que sea una idea, ahora mismo tiene un proyecto en el que van a hacer genotipo completo de 400.000 gallos. Pues en medio de eso nos hacen hueco para nuestros 700 análisis de RAID, que evidentemente para ellos es una gota en la inmensidad. Las secuencias completas no las hemos hecho porque queremos estar muy seguros, son caras. Entonces queremos determinar muy claramente qué animales vamos a llevar a secuencia completa. La grasa intramuscular, las ecografías prácticamente están terminadas. La grasa todavía no se ha empezado a analizar porque hay mucha variación interprueba, entonces queremos tener todas las muestras para que entren en la misma prueba y no haya variaciones por la propia prueba. Y de saliva, pues vamos analizando poco a poco, que también son resultados difíciles. Vamos a tener también, estamos recopilando también datos productivos, reproductivos y sacrificios. Vamos a tener productivos seguros de porcos de derecha comercianos, negro canario que lo están consiguiendo. Reproductivos ya tenemos también de las terrazas y datos de sacrificio también, porque son de los datos más fáciles de conseguir. Por ejemplo, el peso al sacrificio. Esto pues, nos permite, por ejemplo, calcular los crecimientos. Bien. Y me gustaría enseñarles datos muy preliminares. Insisto que, como ven, el proyecto funciona, marcha, vamos haciendo analíticas, pero todavía los resultados que tenemos son preliminares, pero me va a dar mucho gusto presentárselos. El dato más directo y que casi prácticamente ya tenemos consolidado, porque casi están hechas todas las ecografías, es el de grasa intramuscular. Y fíjense, me gustaría que se fijen ustedes en la capacidad de deposición de grasa intramuscular. Claro, les falta el dato de cuánto depone un cerdo blanco precoz. Pues un cerdo blanco precoz va a estar entre el 1 y el 1,5% de grasa intramuscular. ¿Vale? Recuerden que esta grasa es la que queremos. No queremos tocino dorsal, porque ya no queremos, ya nuestra actividad física no necesita esa carga de energía, pero sí queremos grasa intramuscular porque le da terneza, jugosidad, sabor a la carne. Así que queremos buscar la rareza, porque normalmente el que depone mucha grasa depone grasa intramuscular, pero nosotros queremos encontrar que deponga poca grasa dorsal y mucha grasa intramuscular. Poco tocino, pero infiltrado dentro de la carne. ¿De acuerdo? Vemos que porco celta infiltra casi un 3%, 2,9%, ya es mucho más que los blancos. Chato murciano infiltra un 4% y negro canario un 3,6%. Fíjense que hay 3 gradaciones, y es muy interesante, y vemos que efectivamente los negros que proceden del tronco ibérico tienen un poco más de capacidad de deposición de grasa con respecto al tronco blanco del norte, el tronco. Vamos a ver cada una de ellas en específico. Fíjense, una cosa interesante es que es variable. Este carácter es variable, la grasa intramuscular es variable. En el celta está entre el 1 y el 5%. No olvidemos también que este carácter depende de ciertos factores, como por ejemplo la edad, el tamaño, el sexo a veces. Eso es lo que hemos querido ver abajo, el sexo. Y nos hemos encontrado con que no hay diferencia en la grasa intramuscular con respecto al sexo cuando comparamos en porco celta. Esto es buena noticia porque nos indica que todo lo que hagamos
de selección va a dar el mismo resultado en la línea madre y en la línea par. ¿Por qué me alegra el hecho de que sea tan variable cuando no debería ser así? Porque la variabilidad me permite hacer selección genética y porque tengo animales que llegan hasta el 5%, lo cual significa que yo voy a poder encontrar animales con más grasa intramuscular que la media de esta generación y voy a poder ir incrementándola. La noticia mala es que tiene un coeficiente de variación del 23%. Bueno, mala no, es una noticia indicadora y esto pues, nos dice que quizá tengamos que reducir un poco ese coeficiente de variación para hacer que el producto sea más homogéneo. Porque no se olviden ustedes que esto siempre es una demanda del consumidor, que lo que le pongas en el plato siempre sea lo mismo, porque lo identifica como calidad y porque está dentro de su zona de confort, ¿de acuerdo? Un dato muy interesante que nos llama la atención es que la grasa intramuscular en el porco celta no correlaciona ni con la grasa del lomo, ni con el tamaño del lomo. Perdónenme ustedes, pero tengo un resfriado algo malo. Ni con el peso del animal, ni con el contenido humano. Esto es interesante porque en otras razas ya verán que sí correlaciona, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de chato murciano, pues fíjense, ya el rango de grasa intramuscular está entre 2,3 y 6,5, ya empezamos a hablar de un porcentaje de grasa más alto y llegamos a bastante más alto. Por eso tenemos una media del 4. La variación aquí es un poco más pequeña, del 17%, si no recuerdo mal, pero también nos indica que tenemos un margen de maniobra. También podemos seleccionar y también podemos subir un poco esa grasa intramuscular y cerrar la horquilla del coeficiente de variación. En este caso, cuando vemos diferencia entre macho y hembra, sí encontramos diferencia entre machos y hembras. Pero fíjense ustedes que también hay diferencia en el peso y esto puede influir de forma significativa. Y también hay diferencia en el espesor del tocino dorsal que tienen los animales siendo mucho más grueso, digamos, en los machos que en las hembras. Y aquí, interesante, sí tenemos correlación. Tenemos una correlación entre la ganancia, entre la grasa dorsal, y la grasa intramuscular, y entre el magro y la grasa intramuscular. Está en negativa, evidentemente. Cuanto más grasa intramuscular hay, menos magro hay en el lomo, es obvio. Pero la noticia interesante es que la grasa dorsal se puede correlacionar con el espesor, con la grasa intramuscular. ¿Esto para qué nos sirve? Pues medir el espesor de grasa dorsal es mucho más barato y sencillo. Es decir, con un ecógrafo de 2.000 euros apenas, pues ya podemos medir la grasa intramuscular. Cuando consolidemos este dato en el futuro, podemos hacer una fórmula mediante inteligencia artificial o mediante inteligencia humana, que al final es la que programa la inteligencia artificial. Podemos hacer una fórmula que nos diga en base al espesor de la grasa dorsal cuánta grasa intramuscular podemos interpolar que hay. Y esto pues abarata significativamente el coste de selección de este carácter. Perdón, claro, aquí no están, aquí las ocultas también están. Bueno, cuando hablamos de negro canario, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos primero con una variación mucho más grande, con un 3,6% de grasa, pero fíjense que hay animales con muchísima grasa intramuscular. También tiene una cierta variación y bueno, lo que nos indica es que podemos seleccionar y podemos trabajar con este carácter también en esta raza. Nos encontramos que aquí también hay diferencia entre machos y hembras, en la grasa intramuscular, en el tocino dorsal, pero también hay diferencia significativa en el peso. Les adelanto que los canarios sacrifican a estos animales mucho más ligeros que el porco celta o que el chato murciano. Están sacrificando pues, en torno a 80-85 kilos y tampoco producen nada curado porque el clima de las islas no se lo permite. Están empezando a planteárselo, pero realmente es complicado que lleguen a trabajar con este tipo de productos. Por eso, nunca vamos a tener animales de más de ese peso en cebo y bueno, aquí es donde tenemos que trabajar para, primero, reducirle la grasa dorsal en lo que podamos. Fíjense que hay hembras que llegan a tener hasta 5 centímetros de grasa dorsal. Es una capa de tocino realmente grande. Y aquí nuevamente lo que sí nos encontramos es la correlación negativa entre grasa intramuscular y magro, pero en la grasa dorsal hay una tendencia. Es posible que si hacemos más ecografía lleguemos a tener una correlación significativa que también nos permita de nuevo volver a hacer pues, una interpolación de la grasa dorsal con la grasa intramuscular y nos abarate significativamente el coste de selección pues, de este carácter que, insisto, de otra manera pues necesitamos tener un ecógrafo que vale mucho dinero
y que necesita de gente experta. Bien. Aquí hay otra cosa, hemos empezado también ya a hacer los análisis por granjas, porque nos llama mucho la atención la dispersión canaria y que empezamos a encontrar. Empezamos a encontrar que efectivamente hay una dispersión y que se puede trazar incluso por granja, desde la granja de selección del Cabildo, que es la que menos grasa intramuscular tiene, porque es verdad que cogimos animales de todos los pesos para hacer la ecografía, esto es de dispersión y esto hace que el factor edad influya, hasta la granja del Gorito, que fíjense, tiene una media de 4,4% de grasa intramuscular. Y aquí también observamos una influencia de la alimentación, porque en unos sitios los alimentaban de una manera, en otros sitios los alimentaban de otra. Aquí concretamente, si no recuerdo mal, pues están utilizando subproductos de ganadería y eso hace que los animales le pongan mucha más grasa intramuscular y también en el tocino dorsal, ¿vale? Esto es simplemente un resumen de que lo que hemos visto de esa grasa intramuscular, perdón, no, claro, esta estaba oculta. Esto es un resumen de lo que hemos visto: 2,8, 4, 3,6% de grasa, el porco celta, negro canario, chato murciano, y estas son las dispersiones: 23, 17, 30. ¿Qué significa? Pues que efectivamente tenemos capacidad todavía de trabajar con este carácter, corregir ese coeficiente de variación, ir llevándolo cada vez más a 10%, que yo diría que debería ser el máximo que deberíamos de tener. Poder calcular el coeficiente de variación también nos permite eso, tener pues, una idea de si nuestra población está bien, está mal con respecto a este carácter y si tenemos que tratar de llevar un poco más hacia la media los animales que estemos metiendo a sangre. Pero y todo esto se da a la genética, y fíjense, les voy a dar ya los primeros datos relacionados con genética que podemos tener. Estos son datos con microsatélites. Le he puesto aquí el satélite porque es muy estúpido, pero en Google, cuando uno pone microsatélite, aparecen este tipo de iconos. Para que se hagan una idea. Esto lo que he hecho es con los 30 puntos por 2, porque cada microsatélite tiene 2 alelos, porque hay 2 cromosomas, con los 60 datos que tengo de cada animal, le he pedido al programa que me haga un solo punto y que me lo represente en una malla tridimensional. Que no lo parezca, esto es una malla en 3 dimensiones, también tiene dimensión hacia afuera, pero bueno, para representarla y verla mejor, la representamos en 2 dimensiones. Y esto era lo que yo podía ofrecer antes de chato murciano. Estos son mis chatos en el 2009 y en el 2019. Esto es el 2009 y esto es el 2019. ¿Y qué me dice? Pues ya me dice que hay una cierta dispersión, ¿vale? Que ya los chatos se han movido un poco en 10 años. Esto es normal porque la genética es dinámica y no es esperable que la genética se quede quieta. Este era nuestro primer proyecto de chato, el del 2009. En el 2019 volvimos a obtener datos y ahora tenemos datos también ya del 2020. Fíjense. Y ponemos otra cosa más. ¿Qué ponemos? Una nube de puntos violeta que quién se imaginan ustedes que es. Pues efectivamente, el porco celta. Y ya le hemos metido más razas para comparar. Fíjense. Aquí arriba tengo ibérico, aquí tengo duro. No significa que el duro que esté metido entre los chatos, porque está aquí arriba, pero no se puede ver. Y aquí tenemos los chatos, ¿vale? Duro, chato, ibérico y porco celta. Como ya ven ustedes, el porco celta está completamente alejado de cualquiera de las razas que hemos metido en este análisis. Absolutamente alejado. Esto indica que efectivamente, como esperábamos y sospechábamos, es un tronco independiente, no tiene relación con el tronco ibérico y se separa muy fácilmente pues, de todos los animales del tronco ibérico que tenemos en la península. ¿Qué nos falta por meter? Pues negro canario. Vamos a ello cuando llegue a la que no está oculta, que va a ser, esto. Nos falta el negro canario por meter. Y cuando metemos negro canario, ¿dónde se mete? Pues se mete aquí, muy cerca del chato murciano. ¿Por qué? Pues porque tiene origen en el ibérico. Fíjense, este se acerca al ibérico, chato se acerca al ibérico. Estas dos razas son diferentes del ibérico y se diferencian claramente, pero obviamente tienen cercanía al ibérico, dado que pues, proceden de ese tramo. Ibérico, fíjense que se separa 100%, 50%, 75%. Siguen siendo una raza, pero ya se van separando y se van haciendo clústeres diferentes. Y, de nuevo, porco celta completamente separado, configura un clúster que no tiene nada que ver con el tronco ibérico. Esto va a ser bueno a la hora de diferenciar y a la hora de trazar. Va a presentar un poco más de dificultad entre chato y canario, por ejemplo, pero es muy improbable que chato y canario estén nunca en la misma demarcación geográfica.
Pero bueno, no deja de ser interesante el ver todo este tipo. Vamos a seguir adelante, nos faltan los estudios de asociación, seguimos en ello, nos faltan los estudios de asociación con los caracteres productivos, nos faltan los estudios de asociación con los caracteres de calidad y grasa, pero les puedo asegurar que estamos trabajando ya a velocidad crucero, estamos obteniendo miles de datos cada semana y estos datos se los podré ofrecer sin ninguna duda probablemente para el final de la primavera del año que viene. Y para terminar, pues me gustaría hacer un agradecimiento a todo el mundo que participa en este proyecto de forma directa o indirecta, por ser obviamente su espíritu y alma, que es Iván Rodríguez Paz, y su mano derecha, que es Maribel Castro, Javier Aguado, que también el hombre pone todo el entusiasmo del mundo cuando vamos al campo, de Cachamur, a su presidente Agustín Fernández, y a las dos veterinarias, Conchi López y Ana Maqueda, que son las que se van a penar el rabo y a trabajar con nosotros, a la Asociación de Criadores de Cochino Negro Canario, Jesús Marrero, que es su presidente, Alba Chasco, que es la veterinaria, y Fidel Pérez, que es el presidente, a Medrar, que debo decir que es verdad que o nos espolean ellos o es muy difícil que esto vaya hacia adelante. Son ellos los que se encargan de ponernos la escuela en los costados y hacernos trabajar, que sobre todo Hugo Criado, que es nuestro responsable directo, a César González, a Lucía Lloret y a Úrsula Álvarez, que son las que nos sufren en vivo y en directo. En la Universidad de Murcia, ¿quién más participa además de yo mismo? Pues Eva Llamas, que es nuestra experta en saliva, la han visto en muchas fotos. A Daniel Naval Martínez, que trabaja conmigo, Miriam Martínez Martínez, que también es una veterinaria, está trabajando en lo mismo, Laura Martínez Alarcón, investigadora en mi grupo de investigación, y mi esposa, que no tiene nada que ver con el mundo veterinario, es enfermera, pero no hay cosa que le guste más que un animal, con lo cual pues está la primera en todos los muestreos y es la grande. Y a todos mis alumnos internos del 24-25 que han trabajado en todos los muestreos que hemos hecho en Murcia y en algunos que hemos hecho fuera de Murcia. Y de Ingaso, ya dije, una empresa que no tiene ningún interés en este proyecto y sin embargo pues, altruistamente nos presta equipos y personal. Antonio Muñoz Luna, que es catedrático en el grupo de investigación y que es el director científico tecnológico de Farfaes. A Guillermo Serro Alonso, responsable de I+D, y Sara Isus Caballero, técnica de ecografía. Estos dos pues, probablemente son de las personas que más ecografía de versión intramuscular hayan hecho este país. Y además me gustaría que supieran que también participa pues, el laboratorio Interlab, que es el que nos hace los marcadores de saliva, el servicio de apoyo en investigación, que son los que nos hacen los microsatélites, y algunas secuencias, y el Centro Nacional de Genotipados, CEGEN, que es el que nos hace los microsatélites. Insisto, gracias a Iván, pues me puse en contacto con el profesor Ángel Terracedo, y bueno, pues, esto salió de los que es más. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues ahora se nos cuenta. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por... Lamento que técnica, no sé, pero que mi pantalla estaba pasando. No, es que las primeras pasaron, pero después las siguientes. Nada, muchas gracias por participar en las más técnicas del Club Rural de Privetiti. Una charla muy interesante, nos ha gustado mucho. No sé si me hubiera gustado estar ahí, pero tenía una semana pasada y no bueno, desde luego, a seguir una siguiente. Muchas gracias. Oye, vamos a falar com